Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia aquí hoy. Continuamos con el ciclo de conferencias. El otro día hablamos de unos temas bastante matemáticos, mañana serán musicales, que más o menos viene a ser lo mismo de cierto modo, y hoy tenemos un recorrido por algo que para tener en cuenta y con cuidado. De ello nos explicará nuestro director de la revista, que hará la presentación del conferenciante. Por tanto, mis palabras van a ser breves, solo darles la bienvenida. Y mirando el tema, decirles que estamos seguros que en esta mesa el agua la podemos beber. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. ¿Se me oye? Buenas tardes. Ahora sí se me oye. Muchas gracias por su presencia de nuevo. Les quiero, antes de presentar al conferenciante, me ha pedido él que les diga, que les oriente sobre dónde estamos. Muchos de ustedes lo saben, pero para los que no lo sepan, estamos en el edificio civil más antiguo de Madrid. Aquí es tradición que estuvo preso Francisco I, y también aquí nació el compositor Federico Chueca. Los cuadros que están ustedes viendo alrededor son un depósito del Museo del Prado, y el retrato de Carlos III es el original de Mengs. Bien, pues dicho esto, antes de que les informe de quién es la persona que va a deleitarnos esta tarde, permítanme que les haga ver que se trata de un médico amigo mío. Un amigo médico lo puede tener cualquiera. Un médico amigo es otra cosa. Un amigo médico te acoge en su amistad y te prodiga los cuidados en cuanto se lo permite la congoja de enfrentarse a un amigo enfermo. Si por alguna razón se va alejando la amistad, muchas veces se va alejando en igual medida la medicina. Un médico amigo te acoge desde la ciencia y te unge con su amistad, con mucha frecuencia para siempre. Hoy nos visita el doctor don Roberto Pelta Fernández, al que conocí hace relativamente poco y con el que congenié de inmediato. Les voy a dar solo unos rasgos sobre su persona, porque lo importante es lo que tiene que decirnos él y no lo que yo les diga. Don Roberto Pelta Fernández es doctor en Medicina y Cirugía, cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en alergología y homeopatía. Es presidente del Comité de Humanidades de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y secretario del Comité de Rinitis y Conjuntivitis de la misma. Es miembro del número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas y médico adjunto consultor en alergología en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es diplomado en homeopatía y profesor del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía, así como profesor de la Escuela Nacional de Poricultura. Y les voy a mencionar solo media docena de los libros que tiene escritos. Reacciones adversas medicamentosas, variación clínica, valoración clínica, guías de la alergia para residentes y atención primaria, el veneno en la historia, no es este, es otro. Curiosidades de narices, los 100 mitos de la salud, 100 consejos médicos para vivir con salud. Y acaba de salir y este libro que han visto a la entrada, que es Puro Veneno, está publicado por Esfera de los Libros. Por cierto, si quieren una primicia, se presenta el viernes día 21 en la librería Taiga en Arturo Soria 54. Y ahora los dejo en manos de un experto en veneno. Así que mucho cuidado. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Alejandro. A Alejandro le conocí... Perdón, hay una frase sacramental que procede de Antonio, nuestro vocal de Asuntos Culturales, que dice que tengan mucho cuidado en volver a encender sus móviles cuando termine el acto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perdona, Roberto. Gracias. Bueno, pues como decía, Alejandro y yo no hace mucho nos conocemos, pero nos conocimos de la siguiente manera.
Él tenía que hacer en algún momento dado una consulta en mi hospital en el Marañón y, bueno, con motivo de la pandemia todo se paralizó, como todos sabemos. Fue muy difícil el acceso para personas como él que ya estaban con un tratamiento a los especialistas y me habló de Alejandro, pues Alfredo Villaverde, que es el presidente de la Sociedad de Escritores de Castilla-La Mancha, a la cual tengo el honor de pertenecer. Y entonces me habló de él porque, bueno, pues Alejandro dirige el órgano de expresión de esta sociedad. Creo que la revista se llama Torre de los Lujares, ¿no? Y tú eres el director. Y, bueno, pues de hablar por teléfono, al final un día nos pusimos cara, le dije, hombre, vente por el hospital, digo, yo te facilito que te hagan una consulta antes. Y nada, vino a verme y como es un hombre muy generoso, ese día pues ya vino con uno de sus libros, porque es un gran poeta. Él es de Córdoba, en concreto de Lucena, es un gran poeta y además escribe también relatos. Y siempre que saca un libro, pues aprovechando que tengo a su mujer de paciente, pues viene y me regala el libro dedicado. Yo hoy le he correspondido, luego le pondré la dedicatoria. Y entonces, gracias a eso, pues conocí este salón. Recuerdo que el año pasado, en la Noche de los Libros, recordarás que fuimos en compañía de Alfredo Villaverde a la Casa de Castilla-La Mancha y luego recalamos aquí. En la Casa de Castilla-La Mancha se hizo una lectura, como no, de textos cervantinos y luego vinimos aquí. Y bueno, pues yo me quedé sorprendido cuando vi esta sede, este salón. Dije, madre mía, qué joyas tenemos en Madrid, ese cuadro de Mens. Y luego, pues muy importante, que lo bien que nos acogen aquí. Y encima, pues me encuentro antiguos amigos como el doctor Barrera, que son miembros, y nada, yo estoy encantado de estar aquí esta tarde. Entonces, cuando me pidieron un título de la conferencia, como yo ya estaba preparando el libro de los venenos, pues les sugerí esto. Lo que sí les advertí que ahora es muy difícil conseguir un pregustador, tampoco lo necesitamos porque no va a haber cóctel, ¿no? Pero bueno, hoy en día, tal y como están las cosas, pues tampoco está de más ir a los banquetes con un pregustador. De la presentación que pone aquí, y aunque Alejandro ha contado muchas cosas mías, yo ya no soy presidente del Comité de Humanidades, pero sí lo fundé en la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Soy historiador de la sociedad gracias a la doctora María Rubio, que está aquí, que cuando ella fue presidenta de la sociedad, ella fue mi jefa en el Gregorio Marañón, me propuso para ser historiador. Y es cierto que yo me vinculé con el tema de las humanidades porque, bueno, pues de residente hice la historia, el desarrollo histórico de la alergología en España. Y ahí tuve la suerte de que aceptara la propuesta para dirigir la tesis el doctor Agustín Albarracín, mano derecha de don Pedro Laín Entralgo, y a su vez, pues el gran maestro que dio origen a nuestro hospital y que con él empezó María, don Ángel Ortega, con lo cual tuve dos padrinos buenos para esa tesis y en su día la leí y ya me empecé a vincular con el mundo de las humanidades. Pero yo diría que lo más importante que hay en esta diapositiva es únicamente la palabra médico, que es lo que quiso don Gregorio Marañón cuando murió, que figurara en su esquela que salió en los periódicos de Madrid. Yo realmente me siento médico de vocación y lo demás, bueno, pues es un acompañante. Pero vamos a dejarnos ya de historias porque yo he venido aquí hoy a hablar de mi libro. Como dijo Umbral en aquel programa, si yo no hablo de mi libro, pues me marcho, como le dijo a Mercedes Milá, y aquí te quedas. Entonces, este libro, Puro Veneno, Tóxicos, Ponzoñas y otras maneras de matar, a mí casi me mató mi mujer, que la tengo aquí, cuando me metí en este proyecto. Estuve a punto de tirar la toalla, pero tuve la suerte de que Mónica Lieberman, que ha sido una gran editora en este país, hoy no ha podido venir al acto. Pues Mónica me animó a seguir porque yo la llamé antes del verano y dije, mira, en plena ola de calor y con tantos pacientes, yo creo que me he metido en un jardín que yo no sé cómo le voy a dar forma a esto. No, espérate hasta octubre, a ver, y que yo, mira, que de verdad, porque me vincula con vosotros un contrato, pero que no, y me animó a seguir. Y al final hice 376 páginas que están escritas e impresas. Y bueno, pues ahora sí, ahora no me arrepiento del tema, pero bueno, mi mujer lo que teme es que me meta en más fregados. De todos modos, como lo que yo cuento en el libro no augura nada bueno, he traído aquí esta foto de Alfred Hitchcock para que vean que detrás de todo esto se encierra mucho misterio, ¿eh? Y la última palabra la puede tener hasta Hitchcock. Este es un poco el esquema del libro.
de venenos y antídotos, venenos de origen animal, mineral, químico, vegetal, es decir, repasamos todos los venenos, y luego hay un capítulo que suele ser el más atractivo de grandes envenenadores y célebres envenenados, pero ojo que algunos son supuestamente envenenados. Por ejemplo, es falso que Alejandro Magno fuera envenenado. Lo más probable, como había estado días antes de morir en un gran banquete y parece ser que le daba mucho a la bebida, pues que tuviera lo que llamamos los médicos una pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica. Entonces, bueno, hay en torno a este mundo de los venenos por bastantes cosas supuestas, y también ha habido pues ciertas leyendas, porque siempre que se habla de veneno pues parece que nos acordamos solo de los Borgia, pero yo no creo que Lucrecia Borgia sea tan mala como dicen las crónicas y las novelas, y a veces, que es lo que yo intento aclarar en el libro, está todo un poco deformado. Hoy voy a contar aquí cosas que están en el libro y otras que no están en el libro, porque así como hacía Hitchcock, pues sembramos un poco el suspense y abriremos la puerta para que algunas de las personas que están aquí pues sigan investigando en este apasionante mundo de los venenos, porque además cada vez que lees algo, siempre, en cuanto te metes en un campo, te salen nuevas cosas. Las flechas y el curare, bueno, este fue el veneno más usado por las tribus del Amazonas, y lo que hacían estos aborígenes lo ingerían en pequeñas cantidades para desarrollar un estado de inmunidad permanente. Eso también tiene un correlato con lo que hacía Mitrídates, el famoso rey del Ponto, que tomaba venenos en pequeñas dosis, ¿no? Y cuando llegó su final, pues al final le tuvieron que ajusticiar, porque si no, no había forma de que muriera con venenos. Entonces, el origen de la palabra curare lo hallamos en el urare, que es un dialecto de la lengua caribe que se hablaba en la costa septentrional de Sudamérica. Y es un término muy genérico que se usó para referirse a diversas sustancias empleadas para envenenar puntas de flecha. La preparación tenía su historia, porque había que hervir las raíces, la corteza y los tallos de diversas plantas, macerarlo en agua, prensarlo y luego filtrarlo con unos filtros elementales elaborados con hojas, y así salía un líquido pardo rojizo. Y cuando el agua se evaporaba, obtenían una pasta, y esa pasta, que tenía un sabor amargo, la incorporaban a las flechas, a las lanzas, tenían unas ranuras especiales para alojar el veneno. Con lo cual estábamos hablando de armas arrojadizas que lógicamente aumentaban su potencia letal con el veneno. A los médicos que estamos aquí, pues claro, nos suena mucho el principio activo del curare, la D-tubocurarina, pero lo que me pareció a mí muy curioso, ¿por qué se llama D-tubocurarina? Por la costumbre de los aborígenes de Sudamérica de llevar el veneno en tubos de bambú, ¿no? Y bueno, pues es un alcaloide. El alcaloide, cuando estudia los venenos, es algo que aparece mucho, y el alcaloide, ni más ni menos, es un término que viene de álcali y de oide, es decir, parecido a o en forma de, en realidad son metabolitos de las plantas, generalmente que surgen a partir de aminoácidos y por tanto son nitrogenados. Lo que sí es cierto que cuando nosotros fuimos a conquistar América, pues a veces estos aborígenes no nos recibían muy bien. Y bueno, pues tenemos el caso de Juan de la Cosa, que acompañó a Colón en su primer viaje, famoso por haber elaborado el primer mapa mundi. Se quiso establecer en las costas de Colombia, pero fue víctima de las flechas disparadas por los indios. Y cuando descubrieron su cadáver, estaba hinchado y deformado por el veneno. El explorador Richard Gill introdujo el curare en Estados Unidos, y en sus escritos relataba cómo había visto que algunos indios lamían pequeñas cantidades del tóxico, lo mismo, para adquirir un estado de inmunidad. Él mismo probó gotas de este veneno paralizante y comió animales muertos con flechas emponzoñadas, pero cogiendo de los indígenas esa práctica de separar una pequeña zona de la red cercana al lugar del impacto para no envenenarse. Pero bueno, el curare ha sido muy interesante porque ha dado origen a lo que llamamos los médicos los miorelajantes. Cuando entramos en un quirófano y nos someten a anestesia general, nos administran un relajante muscular, que suele ser succinilcolina o algún derivado, y todo esto procede del curare. Entonces, gracias a eso, los cirujanos pueden abrir sin que los músculos ofrezcan una gran resistencia. Otra cosa curiosa,
De los venenos, bueno, es que también se han utilizado en las ordalías o juicios de Dios. Esto eran unas pruebas a las que se sometía a los acusados de un delito para probar su inocencia o culpabilidad. Y, bueno, se hacían todo tipo de barbaridades. Se le podía coger a este reo y hacerle que sujetara hierros candentes o que introdujera las manos en una hoguera. Pero si sobrevivía o no resultaba muy dañado, se entendía entonces que Dios lo consideraba inocente y no tenía que ser castigado. Pero también se le podía dar un veneno, ¿no? A ver qué ocurría, ¿no? Por ejemplo, el tanguín, que se obtiene de una planta, se administró en Madagascar hasta mediados del siglo XIX a los que eran acusados de brujería, conspiración o robo. En Senegal, por ejemplo, en Guinea, en el Alto Níger, otro veneno de prueba u ordalía era el teli, que se prepara con la corteza de otro árbol. Y bueno, tiene un alcaloide, antes he hablado de los alcaloides, que es la eritrofleína, que puede originar una parada cardíaca, ¿no? Inclusive, como hay mucho esoterismo en esto, en Costa de Marfil se usaba para expulsar de la comunidad a los malos brujos, es decir, aquellos que habían adoptado una forma humana pero que en realidad eran unos brujos, ¿no? Según este tratado de patología exótica de 1911, dice, a medida que bebe el tali, cada valante se va corriendo, que era el aborigen de esa zona, se va corriendo a la selva y se sienta al pie de un árbol. Unos tienen náuseas, vómitos y están salvados. Los demás mueren en el espacio de algunas horas con convulsiones. O sea que la muerte no debía ser muy agradable. Vamos a irnos ahora a la civilización egipcia, a ver cómo manejaban el tema de los venenos los egipcios. Bueno, las antiguas egipcias pues son realmente las precursoras del maquillaje. Tenían unos cofres de ébano o de marfil para su aseo, con unas cajitas de alabastro, y ahí guardaban polvos de maquillaje, paletas, y entonces estaba de moda pues llevar el rostro pálido, porque si llevabas el rostro muy bronceado no te distinguías de la plebe. Y entonces la plebe tenía la piel envejecida por el sol y estaba más tostada. Y estas mujeres se aplicaban albayalde, que es una costumbre que heredarían las concubinas griegas y las hetairas, pero se vio con el tiempo que era tóxico el albayalde porque era carbonato de plomo. Entonces era una forma, a base de ponerte maquillaje, de irte intoxicando con plomo, es decir, hacer a largo plazo lo que los médicos llamamos un saturnismo, una intoxicación crónica por plomo. Inclusive se pintaban también los labios de rojo, que se obtenía del mercurio, pero es que la historia se repite. Cuando empezó la moda de los tatuajes, los alergólogos empezamos a ver personas que nos venían con tatuajes de color rojo y algunos hacían reacciones en la piel por el mercurio que contenían los tatuajes. El mercurio, afortunadamente, como es un metal pesado que además no es biodegradable, pues cada vez hay más conciencia de la eliminación del mercurio del medio ambiente. Entonces ahora ya no ves ese tipo de tatuajes. Pero quiero decir esto porque ellas se pintaban los labios y ese pigmento se obtenía del mercurio. Inclusive se coloreaban los párpados y las cejas también con un polvo oscuro para que los ojos pareciesen más grandes, ¿no? Y esos polvos eran de color verde si se extraían de la malaquita, pero los de color negro podían contener plomo. O sea que fijémonos la mezcla de dos tóxicos, el mercurio y el plomo. De hecho, en el Alto Egipto se hallaron unos saquitos junto a una momia con polvos negros y hubo un químico alemán que los analizó y vio que era una mezcla de sulfuro de plomo y de carbón. Hace poco estuvimos mi mujer y yo viendo la exposición esa que hay en el matadero de Tutankamón. Y bueno, traigo aquí a colación esta efemérides, que es que el 26 de noviembre de 1922 Howard Carter entró en la tumba de Tutankamón. Y a partir de ahí empezaron unas muertes aparentemente inexplicables. En abril de 1923, es decir, pocos meses después, falleció Lord Carnarvon, que era el mecenas de la exposición, y fallece de lo que llamamos los médicos una erisipela, es decir, una infección en la piel por estreptococos provocada por la picadura de un mosquito que le causó una septicemia y una neumonía. Luego,
eso, muerte por envenenamiento, pues no tiene nada que ver. Pero es que en 1934 muere de un ictus otro de los que habían estado presentes en la apertura de la tumba. Y ese mismo año hubo 5 muertes más entre los miembros de la expedición. Y algunos dijeron que esto era la maldición del faraón, claro, que habían profanado la tumba, allí había esporas de un hongo que conocemos bien los médicos porque a veces causa, sobre todo en inmunodeprimidos, pues ciertas infecciones potencialmente mortales, que es el Aspergillus fumigatus. Pero claro, como luego la ciencia, para eso está, desvela lo que es superstición y lo que es científico, pues este epidemiólogo, Mark Nelson, de una universidad australiana de Monash, estudia a 25 personas que habían estado expuestas durante la apertura de la puerta, el sarcófago, los ataúdes y durante el examen de la momia, y concluye que la edad media de sus muertes fue de 70 años frente a los 75 de las no expuestas. Publica los hallazgos que obtiene en una revista de prestigio, el British Medical Journal, en 2002, y así desmonta la hipótesis de una supuesta maldición del faraón. Pero bueno, esto nunca viene mal a los novelistas como Agatha Christie y tal, para crear ciertas tramas, ¿no? Vamos a otro hecho curioso en todo el mundo de los venenos. Claro, esto daría para hablar horas, yo voy a intentar ser comedido en el tiempo, pero para que veamos que, bueno, como ahora parece que a veces vemos cosas muy crueles, pero también en el pasado se contaminaban las aguas o se envenenaban con basura y cadáveres putrefactos de animales para cargarse al enemigo, para de algún modo que el enemigo muriera. Por ejemplo, los asirios solían envenenar el agua de sus enemigos con alcaloides del cornezuelo de centeno. ¿Y qué es el cornezuelo de centeno? Bueno, pues es un hongo que causó unas epidemias en la Edad Media, en concreto en Alemania, en el año 857, en una población, y lo llamaban fuego sagrado. Fuego sagrado, ¿por qué? Porque crea una sensación ardiente en las extremidades y en aquella época se creía que esto era un castigo divino. Curiosamente lo describe un monje benedictino de Cluny y él lo describe como un fuego oculto que atacaba a los miembros y los separaba del tronco después de haberlos consumido. Claro, porque lo que hacen los principios activos del cornezuelo, disminuyen la circulación en las extremidades, es decir, crean lo que llamamos los médicos una vasoconstricción, una disminución del calibre del vaso y puede haber una gangrena. Y esta descripción es genial. Un monje bávaro que dice: las entrañas devoradas por el ardor del fuego sagrado, con miembros destruidos, ennegrecidos como carbón, seres que o bien morían miserablemente o bien veían sus pies y sus manos gangrenados separarse del resto del cuerpo. Y bueno, esta crónica del año 943 también terrible. Había en la calle hombres que se desplomaban entre alaridos y contorsiones. Otros caían y echaban espuma por la boca, afectados por crisis epilépticas. Y algunos vomitaban y daban signos de locura. Muchos gritaban: ¡fuego! ¡Me abrazo! Se trataba de un fuego invisible que desprendía la carne de los huesos y la consumía. Y esos ardores y dolores insoportables. Bueno, pero es que esto creó verdaderas epidemias. De hecho, hubo 2 formas de ergotismo: el gangrenoso, del que hablábamos, y también el convulsivo, que afectaba al sistema nervioso y producía delirios, alucinaciones, espasmos musculares, etcétera. Hay muchos sinónimos del tema: mal de fuego, mal de los ardientes, fuego oculto, pero con el tiempo, claro, pues se aclaró cuál era la causa. La causa es que es un hongo que parasita al centeno cuando se daban las condiciones ambientales idóneas, por ejemplo, unos veranos bastante calurosos y húmedos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparecía este tipo de lesiones en la piel que lo llamaban la pústula nociva en la espina del grano. Y la última epidemia ocurrió en Francia en 1951. Siempre hay alguien que quiere hacer su negocio, cuando un panadero cerca de Aviñón, para evitar impuestos, compra un cargamento de harina contaminada, elabora pan y hizo enfermar a cientos de personas y algunas murieron. Entonces esto es lo que se llama el ergotismo, producido por ese hongo, que el término botánico sería Clavices purpurea, que no solo contamina al centeno, sino también a otras especies de cereales. Y bueno, también la medicina se ha nutrido de principios activos, a veces potencialmente letales, como es el caso del cornezuelo, y por ejemplo la ergotamina,
muchos de los que están aquí, o a algunos les sonará el nombre del Cafergoz en las farmacias, el tartrato de ergotamina para las migrañas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si en las migrañas tenemos una vasodilatación, pues con eso tenemos una vasoconstricción. Pero es que en las maternidades hay un medicamento que ha salvado la vida de muchas mujeres, la ergometrina, para las hemorragias uterinas del posparto. Y la tradición atribuía a un ermitaño del siglo IV, San Antonio Abad, la protección contra el fuego y enfermedades consideradas sagradas. De ahí que se llamase también a este el fuego de San Antonio, o mal de San Antonio, está ahí repetido. Y los antonianos fue una orden médica que se fundó en Francia en 1495 bajo la advocación del santo, llevaban unos hábitos negros y se distinguían con una letra T de color azul y cuidaban a los enfermos y curiosamente tuvieron la intuición de dónde estaba la sanación. Los alimentaban con pan blanco de trigo, no contaminado con el cornezuelo y muchos sanaban. Otro veneno interesante, el muérdago. El muérdago todo lo cura. Bueno, tenemos que remontarnos a los druidas. Los druidas eran unos sacerdotes de antiguos pueblos célticos, ¿no? Originarios de Baviera y Bohemia. De hecho, la voz druida procede del vocablo drus, que significa roble en griego, y wit, de origen endogermano, que alude a la sabiduría. Plinio el Viejo, un autor muy citado cuando te metes a investigar la historia de los venenos, por su Naturalis Historia, decía que la palabra con la que designan el muérdago en su lengua significa el que todo lo cura. Dice, una vez que según su costumbre han dispuesto la ofrenda y la comida, un sacerdote vestido con una túnica blanca sube a un árbol, corta el muérdago con una hoz de oro y están convencidos de que el jugo de los frutos del muérdago hace fértiles a los animales estériles y, ojo, es un antídoto contra los venenos, que aquí ya surge un poco el tema de mi libro, es decir, por un lado hablo de los venenos y por otro hablo de los antídotos y de los supuestos antídotos, porque si decíamos que hay leyendas en torno a los venenos, no digamos nada en torno a los antídotos. Pensemos, por ejemplo, en la obra de Slava Galán, En busca del unicornio, ¿no? Bueno, pues ese premio Planeta que le dieron muy bien merecido, pues está escrito en un castellano antiguo impecable, y bueno, pues había reyes que buscaban el unicornio para, cuando iban a un banquete, tomarlo un poco como antídoto, hasta que luego Ambroise Paré demuestra que eso era una falacia y que no servía para nada, ¿no? Pero bueno, el muérdago parasita árboles como no solo el roble, el álamo, el manzano, la encina. Los frutos de aspecto blanquecino tienen una sustancia viscosa, de ahí su nombre en latín de viscum album, y si se comen sus bayas puede haber una intoxicación fatal, porque el principio activo es la acetilcolina y los médicos sabemos que la acetilcolina pues a veces claro, puede dar síndromes colinérgicos que son muy potencialmente mortales, ¿no? Entonces, en la Edad Media, un médico, Jerónimo Bock, decía que con las hojas maceradas del muérdago la persona queda protegida contra la apoplejía, las lipotimias, el reuma. Dice, incluso se le aleja la idiotez de la cabeza. No estaría de más dárselo a algunos de los políticos de ahora esto. A ver si se les aclaran las ideas. Circe. Entramos ya un poco en el terreno de la brujería, la superstición, que también los que nos dedicamos a investigar estas cosas, pues lógicamente frecuentamos este tipo de historias. Y aquí tenemos a Circe, hija de Helios y de la ninfa Persis, que conocía las plantas venenosas y las usaba para fabricar los filtros de amor o filtros amatorios. En realidad, un filtro de amor, según el diccionario de la RAE, sería una composición o bebida para conciliar el amor de una persona. Procede del latín filtrum y del griego filtrum. Bien, tras envenenar a su esposo, esta mujer, que era el rey de los sármatas, marcha a Italia, a la isla de Ea, hoy la llamada península del monte Circeo. Se la consideraba una maga muy poderosa y era famosa por su capacidad de transformar a los hombres en bestias con una serie de hierbas y encantamientos. Por eso, cuando Ulises llega a la isla, envía a la mitad de sus hombres a reconocer el terreno. Llegan al palacio de Circe, que los recibe fenomenal, les da un suculento banquete, claro, no llevaban al pregustador, y una vez que han comido, ve cómo al tocarles Circe con una varita se convierten en animales diversos y les encierra en un establo. Como esto es historia conocida de la mitología, sigo adelante. Y pasemos, por ejemplo, al caso de Medea, ¿no? Jasón, que era sobrino de Pelias e hijo de Son,
que era un rey de la Tesalia, visita a su tío para reclamarle el trono que había usurpado a su padre. Y este le dice que muy bien, pero que le va a poner a prueba, que se vaya a buscar el vellocino de oro. Y promete restablecerle en el trono si logra esta hazaña. Entonces comienza la famosa expedición de los argonautas y Jasón, ayudado por Medea, que es una poderosa maga, que era hija de un rey de la Cólquide. Por cierto, en el libro pues hablo de la colchicina, ¿no? Porque hay una planta que se cultivaba en la Cólquide, que es la coloquíntida o coloquíntide, de la cual se extrae la colchicina, que sirve para tratar los ataques de gota. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esto. Cuento en el libro un caso curioso de un señor que tenía un torneo de golf y no quiso renunciar a ir al torneo porque tenía lo que llamamos los médicos una podagra, es decir, una artritis gotosa aguda en el dedo gordo del pie. Y no se le ocurrió otra cosa que empezar a tomar píldoras de colchicina, que está en todas las farmacias y puede ser muy tóxica. De hecho, los reumatólogos gradúan la toxicidad, y aquí tenemos a Lorenzo Jiménez, que es médico rehabilitador, gradúan la toxicidad de la colchicina, ¿no?, viendo si el enfermo llega a un momento que le produce diarrea. Y aquí el buen señor, que relato en el libro, se tomó tal dosis que acabó ingresado en una UBI y muerto, no superó la intoxicación por la colchicina. Bien, vamos a volver a esto, a donde estábamos. Uno de los elementos que usaba esta mujer precisamente era la colchicina, que es un alcaloide muy venenoso contenido en esa planta de la cólquide, que es el Colchicum autumnale. Total, que Medea se marcha con Jasón a Corinto y convence a las hijas de Peleas para trocear el cuerpo de su padre, cocerlo con hierbas y así devolverle la juventud. Años después, Jasón quiso repudiar a Medea para casarse con Glauca y aquella dijo: te vas a enterar, y le manda una túnica envenenada. Y entonces, como relata Eurípides, tomó en sus manos el vestido, se lo puso y adornó sus rizos con la corona de oro, y al poco tiempo, alterándose su color, retrocedió vacilante, tembló su cuerpo y cayó en tierra. Arrojaba espuma por la boca, la corona desprendía llamas sobrenaturales que todo lo devoraban, y de su cabeza corría sangre mezclada con fuego, y la carne, como gotas de pez, se desprendía a pedazos de los huesos por la eficacia invisible del veneno. Y cómo no, tomarse la muerte con filosofía, que es el título de uno de los capítulos de mi libro, porque no olviden que yo he venido hoy a hablarles de mi libro, y tenemos que hacer una mención de Sócrates. Pero también ya verán que aquí hay alguna leyenda de cómo muere Sócrates. Toma cicuta, la gran cicuta, que es el Conium maculatum, porque también existe la cicuta menor, ¿no? Y es una planta muy venenosa que produce una parálisis ascendente, es decir, sube desde abajo hacia arriba y llega a los músculos respiratorios. Aquí tenemos un músculo clave que es el diafragma y lo paraliza. Y entonces la persona se muere por asfixia. Entonces Sócrates, según nos cuenta Platón en el famoso Fedón, pues dice que paseándose dijo que sus piernas comenzaban a pesarle, se tendió de espaldas, tal como le ordenó el verdugo. Al mismo tiempo, claro, el verdugo ya había matado a varios y le dijo: oye, ponte así que te va a ser un poco más cómodo esto. Al mismo tiempo, el hombre que le había administrado el veneno le agarra las piernas, se las examina durante un tiempo y después le presiona fuertemente un pie y le pregunta si lo sentía. Bueno, pues mira a ver la sensibilidad. Sócrates dijo que no, más tarde le oprimió las piernas y, llevando las manos más arriba, nos hizo ver cómo el cuerpo se enfriaba y se tornaba rígido. Y dice: en un momento dado Sócrates tembló ligeramente y su amigo Critón le cerró los ojos y la boca. Y fijémonos que entonces el médico estaba mejor retribuido, porque le dice Sócrates a Critón, antes de dar el último suspiro: oye, no te olvides de que le debemos un gallo a Esculapio. Había que pagar al médico. Pero los síntomas que hemos dicho del envenenamiento no son los típicos de la cicuta, porque la cicuta es un excitante del sistema nervioso central, causa temblores, causa lo que llamamos los médicos parestesias, adormecimientos, dolores nerviosos, neuralgias, alucinaciones e incluso convulsiones. Para no enrollarme más, probablemente para aliviarle un poco el trance a Sócrates le mezclaron la cicuta con opio, porque el opio, todos sabemos que los derivados de la morfina pues te dejan un poco atontado, ¿no? Y entonces te ponen en un estado donde tú desconectas del medio y así probablemente el tránsito hacia el otro mundo pues fue más fácil. ¿Cómo no hablar
también de un veneno propio de Bitinia, que es el acónito, muy tóxico. Según la mitología, surge de la baba del can Cerbero, aquel perro guardador del infierno, cuando Hércules lo saca de los infiernos tras bajar a rescatar al cesto, y cuando se le lleva con él a través de los campos de Tesalia, la luz le hace vomitar a este guardián del Tártaro y impregna con su ponzoña las hierbas. Claro, es que las historias estas de la mitología son todas tan poéticas, ¿no?, que yo me imagino que los poetas os volvéis locos con estas cosas, ¿no? Así no va. Dice que así les va. Total, que también quiero nombrar aquí, ya que estamos hablando de este tema, que Teofrasto, que era sucesor de otro gran filósofo de Aristóteles, afirmó que las puntas de flecha, las que antes me refería en Sudamérica, estaban impregnadas, si se impregnaban con zumo de acónito, o sea, con el jugo del acónito, eran mortales, y que los tiranos lo utilizaban también para envenenar a los que les desagradaban. El nombre de acónito viene de la ciudad de Aconis, situada en Bitinia, un territorio de Asia Menor. Se cree que Aristóteles, que sabemos que fue el preceptor de Alejandro Magno, también le ocurrió como a Sócrates, fue acusado de impiedad. En realidad, Sócrates no era eso de que había corrompido a la juventud, sino que criticaba a Critias, que era el tirano de la época. Bueno, pues a este le pasa un poco igual, y cae en manos de, esto nos sonará de ahora, fanáticos nacionalistas griegos, aquí son de otro sitio, y se refugió en Calcis. Y entonces fallece habiendo bebido el acónito a los 60 años. Sin embargo, el célebre periodista y escritor Indro Montanelli, autor de la famosa Historia de los griegos, dice que murió repentinamente, no se sabe si de una dolencia de estómago o por ingerir cicuta. Esto me recuerda un poco, aunque no es tema de hoy, a la muerte de Napoleón, porque de Napoleón se ha dicho que pudo morir intoxicado por arsénico, pero tengamos en cuenta que cuando le entierran en Santa Elena, en la tierra había muchos compuestos arsenicales que podían impregnar el cadáver, y en realidad siempre recordamos esa imagen de Napoleón con la mano puesta aquí en lo que llamamos los médicos el epigastrio. El padre había muerto de cáncer de estómago y él también probablemente de lo mismo. Decían, que tenía allí un sirviente en Santa Elena y que le había preparado en los últimos días una pócima, etcétera, etcétera. Bien, ya que estamos dando una conferencia, pues me parece bien sacar a colación al padre de la oratoria, a Demóstenes, ¿no? Y era el hijo de un rico fabricante de armas. El padre murió cuando era muy pequeño, tenía 7 años, y la mamá le mimó en exceso. Eso también me suena mucho, porque ahora vienen las mamás con los niños a las consultas, que son auténticas fieras, porque no se le puede decir nada al niño por si se traumatiza y luego hay que llevarle al psiquiatra y al psicólogo. Entonces se vio obligado en su juventud a entrar en litigios con sus tutores por despilfarrar su fortuna. Y a los 16 años oyó hablar a un retórico, a Calístrato, y ahí se despierta su vocación de orador. Pero qué fuerza de voluntad tenía, que para superar la inseguridad de hablar en público y vencer su tartamudez, se encerró 3 meses en un estudio subterráneo para ejercitarse en el uso de la palabra, y practicaba poniéndose piedras en la boca. Entonces él se opone, estas mentes tan inteligentes como Aristóteles, como Sócrates, como él, pues siempre se oponen a los proyectos de los tiranos, ¿no? Y entonces él se opone a los proyectos de Filipo de Macedonia, pero mira por dónde se ve implicado en un escándalo financiero y fue instigador de la guerra entre griegos y macedonios. Entonces, con sus partidarios huye de Atenas, se refugia en la isla de Calauria, en Calabria, y fue a buscarle un emisario de Antípatro y le dice: aguardarás un poco, dijo Demóstenes, mientras escribo algunas letras a los de casa. Se sentó a escribir en el templo de Poseidón, fue acusado de cobarde y afeminado por los guardias. Hoy en día esto no ocurriría, que le hayan muerto tras ingerir un veneno. Bueno, este caso también lo he traído a colación aquí porque me parece curioso, ¿no? El caso de Temístocles, ¿no? Temístocles nace en el año 527 a.C., lidera a los demócratas, que eran los opositores de los conservadores de Arístides. Y los persas, como sabemos, vencen a los espartanos, se apoderan de las Termópilas y se ven obligados entonces los atenienses a refugiarse en varias ciudades como Salamina y alguna más. Y Temístocles
Temístocles reúne en Salamina 378 barcos frente a los 800 buques de guerra de los persas. Y una noche manda un esclavo para ver a Jerjes y decirle: el general de los atenienses es adicto a los persas y hace saber por ello al gran rey que los griegos, llenos de terror, tratan de emprender la fuga. Los persas deben dejarlos huir, lo cual no les será difícil, pues reina la discordia entre ellos. Al amanecer, las naves fenicias apoyaban el ala derecha de los persas. Temístocles obliga a los adversarios a replegarse y después cede ante Arístides y le destierran. Es perseguido por los espartanos, llega a la corte de Artajerjes y ahí muere, según Plutarco, envenenado al beber sangre de toro. Al margen de esta historia tan liosa, he traído aquí el tema de la sangre de toro, que se consideró también como un gran veneno en el pasado. Dioscórides, autor de un gran tratado de botánica, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, la sangre del toro, dice Dioscórides, acabado de degollar, impide el resuello porque tapa la caña de los pulmones con un espasmo vehemente, o sea que era considerado un veneno. Hoy no habría problema porque ya saben que otra de las acciones del actual gobierno es que quieren acabar con la tauromaquia, con lo cual... Y bueno, ¿cómo no íbamos a hablar aquí de Claudio? El envenenamiento de Claudio, el famoso emperador romano, ¿no? Claudio se casa por segunda vez con Agripina la menor, que era su sobrina, pero ella tenía un hijo de un matrimonio anterior, el famoso emperador Nerón. Y entonces ella le convence para que, bueno, pues vaya designando a su sucesor, a Nerón, en lugar de a Británico, que era el hijo de Claudio de su anterior matrimonio. Y bueno, llega un momento en que Claudio se arrepiente de su decisión, Agripina se ve en peligro porque ve que se la va a descubrir y habla con Locusta, que era una famosa envenenadora, y ésta se pone de acuerdo con un eunuco y disimulan el tóxico en un guiso de setas, porque a Claudio le encantaban las setas, en concreto la llamada oronja o amanita cesárea, de tan apreciada gastronómicamente que la llamaban la amanita de los Césares. Y entonces, claro, en realidad no se toma eso, le dan amanita faloides. Y entonces empieza a vomitar y con el vómito mejora. Cuando hemos estudiado toxicología sabemos que una de las vías para evacuar un tóxico es el vómito, otra puede ser un purgante, otra puede ser, para contrarrestar los efectos del veneno, un antídoto, y en este caso vomita y le empieza a aliviar porque expulsa el veneno. Pero ella, que estaba liada con un médico que se llamaba Genofonte de Cos, llama a Genofonte y le dice: ven para acá, amigo. Y Genofonte le mete una pluma en la garganta para intentar provocarle más el vómito, lo que llamamos los médicos el reflejo nauseoso, pero le clava la pluma que iba envenenada en el paladar y se lo cepilla. En fin, ya vemos que el pasado está lleno de crueldad. Y he querido traer, hablando de esoterismo, crueldad, pues a este trastornado, que diría yo, que ni más ni menos que es Rasputín. Grigori Efimovich Novois, un campesino y monje ruso, con este aspecto sucio, desaliñado. Bueno, hoy en día no desentonaría mucho en algunos foros. Y entonces alcanza fama de santón, de milagrero, y esta es la fama que la emperatriz de Rusia, que era la esposa del zar Nicolás II, tenía a su hijo Alexis, que padecía hemofilia, y le llama a ver si le puede curar, porque ha resultado gravemente herido al caerse de un caballo en 1912. Y este posible sucesor del zar, que es lo que se llamaba el zarevich, se recupera y entonces crece el prestigio de Rasputín. Pero llega un momento en que Rasputín ya no es bien visto por los aristócratas de la sociedad rusa y deciden cargárselo. Y entonces pues le llevan a una casa en un frío mes de diciembre del año 1916 y el príncipe Félix Yusupov es el dueño de la propiedad, junto con otro aristócrata y diputado, le invitan a cenar, le dan unos dulces y un vino envenenados con cianuro potásico, se empieza a encontrar mal, con falta de aire, dificultad para tragar. Pero como ven que no hay forma de rematar la faena, pues el tal Yusupov dispara contra él
y un médico certifica la defunción. También se llevan al médico. Esto era como cuando que hacíamos el servicio militar de maniobras. Tenía que ir el cura y el médico, ¿no? Por si palmabas o por si te herían. Abandonan el cuerpo en el sótano de la casa, pero un tiempo después baja Yusupov a echar un vistazo por allí y se da cuenta que el otro se enfrenta con él y le agrede brutalmente. Y entonces sale horrorizado en busca de sus compañeros, se cree que ha resucitado, y entonces, bueno, pues ven que Rasputín incluso se acerca a las escaleras, sube por allí lentamente y sale a la calle, que estaba nevando. Y entonces ya le persigue otro de los asistentes, que era el diputado Puritkevich, le dispara a la espalda y comprueba que su cuerpo sin vida roda por la nieve. Entonces no sé yo si este iluminado pues realmente se tomaba a modo de mitrídates cianuro para estar prevenido frente a lo que le podía pasar. Y cómo no hablar, hablando de venenos, de la dormidera, de donde se saca el opio, la Papaver somniferum, ¿no? Que hay referencias a ella ya en tablillas de barro cocido de los sumerios, ¿no? Grandes médicos árabes, como Avicena, preconizaron su uso. Y el que fue llamado el Hipócrates inglés, Sydenham, afirmó que era el remedio más universal y eficaz para aplacar los sufrimientos de los hombres. Pero claro, también ha habido a lo largo de la historia intoxicaciones por opio. Por ejemplo, un famoso derivado del opio, pues sabemos que es la morfina, ¿no? Y la morfina pues tiene también una historia de envenenamientos importantes. Aquí tenemos la llamada hierba loca o el Éboros fetidus. Es una planta fetidus porque es maloliente, con unas flores de bordes generalmente purpúreos y tiene unas sustancias tóxicas, ¿no?, que actúan para alterar el funcionamiento cardíaco y también pueden ser irritantes de la piel y del aparato digestivo. Hay que diferenciarlo de otro eléboro, que es el Eléboros niger. Hay un libro curioso de Juan Perucho que se llama Botánica Oculta y decía que lo usaban esta planta, dice Juan Perucho, los templarios en París para sortilegios sodomíticos y para hacer hablar a la cabeza parlante, es decir, te pone muy locuaz esta hierba, ¿no? Y luego hay otro eléboro, que no es el negro, es el blanco, el Veratrum album, que es de otra familia distinta. Estas son liliáceas, las otras son ranunculáceas, tiene alcaloides muy tóxicos y se ha dicho que Hércules lo empleó para sanar de un acceso de locura. Bueno, pues todo esto son plantas tóxicas, ¿no?, que en dosis muy altas, pues lógicamente pueden envenenar. Otra planta en torno a la cual hay muchas leyendas es la mandrágora. Decían que era una planta muy peligrosa si el hombre la arrancaba, que tenía que valerse, como pone la ilustración, de un perro, ¿no? Porque tiene una forma antropomorfa, parece un ser humano con brazos y piernas y se decía que el hombre, si intentaba extraer la planta, como estaba poseída por un espíritu maligno, podía morir. Y entonces ataban un perro negro a la parte superior de la planta, le azuzaban hasta que salía de la tierra, aquel perro emitía un horrible grito y moría, y entonces ya cogían la planta. Entonces la planta se consideraba que era un potente afrodisíaco, ¿no? Y bueno, pues de hecho Perucho dice también en su libro, dice, manténgase castamente, recupera aquí de un viejo grimorio estas observaciones, dice, manténgase castamente bebiendo licor de mandrágora a lo menos 5 o 6 días y el séptimo, que será viernes, si puede ser, coma y beba alimentos naturalmente calurosos que le exciten al amor. En torno a los afrodisíacos hay también unos mitos tremendos, ¿no? Luego, ¿cómo no hablar de la atropa belladona? Todavía los oftalmólogos utilizan la atropina para dilatar la pupila. Lo que pasa es que la atropina produce una dilatación de la pupila que dura muchos días, a veces hasta una semana. Entonces, hoy en día, los oftalmólogos utilizan otros derivados de acción más corta, como la tropicamida, por ejemplo. Pero bueno, al fin y al cabo, yo traigo esto a colación. ¿De dónde viene el nombre atropa belladona? De Atropos, que era una de las 3 parcas de la mitología griega que podía cortar el hilo de la vida, y belladona porque se utilizaba en algunas ciudades italianas en el pasado, sobre todo en el Renacimiento, para aplicarla en el ojo, dilata la pupila y se transformaban en las velas donnas.
Y es una planta alucinógena, ¿no? La usaron los brujos y las brujas en la Edad Media. Recordamos todos la figura de la bruja montada en una escoba, pero si al palo de la escoba le untaban con una de estas pócimas, a través de la vagina, que está muy vascularizada, se absorbía y entonces tenían la sensación de que levitaban, de que volaban, es decir, en definitiva, se colocaban. Y esta planta, el ricino, tiene también una historia de mucho cuidado, porque claro, pues ya de pequeño, los que ya tenemos una edad, oíamos del aceite de ricino, que nos contaban nuestros padres que lo usaban como purgante, ¿no?, en la posguerra. Pero es que el ricino tiene también otros usos. Entonces, de esa planta, del Ricinus communis, en esa planta hay unos frutos y en la cápsula hay unas semillitas ahí que son ricas en una sustancia oleaginosa que es el aceite de ricino, ¿vale? Ese está conocido como purgante. Pero a su vez la ricina tiene una de las toxinas vegetales más potentes que se conocen. Con una dosis mínima puede causar la muerte. Esto es como lo del botulismo, ¿no?, que ahora está muy de moda, el botox. Ahora todo el mundo se quiere poner botox, incluso en medicina se está aplicando no solo para estética, sino por ejemplo para las migrañas, para lo que se llama el calambre del escritor, que hay gente pues que se le agarrota la mano y puede relajarlo con la toxina botulínica, pero recientemente hemos oído unos casos que ha habido de que se ha utilizado también para la obesidad y algunos se han muerto de botulismo. Entonces todos estos venenos hay que manejarlos con precaución. Y fijémonos hasta dónde llega la precisión en esto, porque a veces, claro, ves una película del 007 y dices, oye, qué ingenioso era Ian Fleming, aunque ahora el pobre, con la política de la cancelación, le van a reescribir sus novelas. Ahora ya sabemos que tampoco se puede decir que Agatha Christie escribió 10 negritos, habrá que poner, no sé, pues 10 coloreados, o yo no sé cómo tendremos que poner. Una anécdota de esto, hace poco coincidí con un actor, que es actor amateur, y este hombre tiene ahora 50 y tantos años, y el día que nació su padre era un actor de la compañía de Tony Leblanc, y trabajaba muy cerca de aquí, en el Teatro Calderón, y él nace el día que hay una función. Y entonces le dice a Tony Leblanc, dice, bueno, es que tenemos que llevar al niño a bautizar. Dice, no, hoy tenemos que hacer la función, los actores no podemos parar. Y dice, bueno, hay una solución, yo traigo al cura. Y claro, Tony Leblanc tenía entonces poder, llevan al cura, él me enseñó una foto de cómo le están bautizando en el teatro con el cura, pero lo que me llamó la atención es cómo se llamaba la obra que estaban representando, que hoy en día la habrían quitado, que viene el moreno. Bueno, pues volviendo al tema, el 7 de septiembre del 78, este novelista y dramaturgo búlgaro, Georgi Markov, vivía en Londres, trabajaba para una emisora de la BBC, Radio Europa Libre, y en un puente de Londres viene un desconocido, le hiere con un paraguas en la parte posterior del muslo derecho. Todo parecía accidental, se disculpa, ay señor, perdone. Y al cabo de unas horas empieza con fiebre y vómitos, le llevan a un hospital y se muere en 4 días. O sea, a este le pasa un poco lo que a Litvinenko, pero en lugar de con polonio, pues con la ricina. Y en la autopsia ven que hay, por eso decía lo de James Bond, una pequeña bala de iridio y platino en el muslo derecho envenenada con ricina. Había sido disparada con un paraguas, pues lógicamente propio de James Bond. La tarántula es un bicho muy malo, había hasta una canción de eso, ¿no? Bueno, la tarántula realmente, según dice mi amigo el doctor Valledor de Lozoya, que por cierto recomiendo este libro, lo publicó hace muchos años, Días de Santos, envenenamientos por animales. El libro tiene tal calidad iconográfica que cuando hubo la exposición de serpientes en la casa de Vacas del Retiro hace muchos años, dijeron, no hacemos catálogo de la exposición, hablaron con Días de Santos y pusieron a la venta el libro, porque es fabuloso, porque Arturo, que hace mucho no le veo, aparte de un gran médico, es zoólogo y le encanta el tema del herpetismo, de las serpientes. Ha viajado por los 5 continentes y, bueno, él además que no es un hombre de gran talla, le he visto en alguna foto en el libro, con un pedazo de bichos ahí que te imponen. Y entonces él dice de las tarántulas que contribuyeron al tema de los atarantados y del tarantismo, la superstición, dice, la histeria colectiva, un deseo de desinhibición que también se producía en los carnavales como respuesta a una época de intransigencias y con escasas alegrías, y la creencia de que el baile de San Vito, que hoy conocemos con el término de Corea, estaba causado por la tarántula. Es posible que se interpretara el dibujo en forma de violín que algunas
arañas de esta especie tienen, como indicativo de que al tañer dicho instrumento era un remedio para combatir sus picaduras. De hecho, se decía que a los atarantados había que hacerles bailar al ritmo de la tarantela, porque entonces sudaban de una determinada manera que a través del sudor, produciendo eso que llamamos los médicos diaforesis profusa, pues se elimina el veneno. Y hablando de serpientes, bueno, ya entramos aquí también en terrenos, pero siempre se ha dicho que si Cleopatra murió por la mordedura de un áspiz y tal, eso lo desmitifico yo en el libro, no es verdad. Entonces, bueno, el áspiz que hace morir de sed al hombre al que muerde, otro, el hemorrois, que le hace morir desangrado, y el prester, que va siempre con la boca abierta, y cuando aferra a alguien con sus colmillos se hincha tanto que muere y de inmediato se pudre tan horriblemente que resulta diabólico. Hombre, ahora dicen que hay mucha incultura, pero a mí no me extraña que tampoco en el pasado leyera mucho la gente, porque claro, yo me imagino a alguien leyendo esto solo en una casa de campo y estaba ahí asustadísimo viendo estas descripciones de las serpientes, ¿no? Y bueno, había términos relacionados con esto, por ejemplo, el basilisco, inspirado en la cobra, descrito en la antigüedad como un animal aberrante que con su sola mirada mata a los hombres y hace perecer a las aves con su aliento. En fin, espantoso. Y así llegamos a Cleopatra, la reina de Egipto, que ni era tan guapa como se decía, ni tampoco muere envenenada por la mordedura de un áspiz. No me quiero enrollar mucho porque esto está en todos los sitios y al fin y al cabo yo no voy a hablar de mi libro y tendrán que comprar el libro, tampoco les puedo destripar todo aquí. Hace poco he tenido una entrevista en radio y claro, me han llamado la atención de la editorial diciendo, oye, que esta mujer, esta locutora ha destripado medio libro, a ver lo que vamos a vender. Entonces, bueno, pues lo que sí es cierto que Cleopatra parece que era experta en el cultivo de plantas venenosas y en el manejo de plantas venenosas y las probaba con condenados a muerte. Claro, es que los poderosos, por ejemplo, Hitler tenía su probadora también, tenía su... es decir, si tienes poder, pues dices, oye, ¿para qué voy a arriesgarme yo? Y más en aquellos tiempos. Y dicen que en un banquete ciñó la frente de Marco Antonio con una corona de flores, le invita a deshojarla y a beber vino mezclado con los pétalos. Y cuando va a llevarse la copa a los labios, para su mano, se lo da a beber a un copero y ese se muere en el acto. He traído a colación este libro porque estamos en un sitio que un poquito más adelante está ahí un famoso restaurante de Madrid, ¿verdad? Ciriaco, y en Ciriaco está la tertulia Julio Camba. Yo estuve yendo allí hace años. Y ahí hay un rincón donde don Julio Camba tenía su tertulia y este es uno de sus libros más famosos de gastronomía y un clásico de la gastronomía. Yo le tengo en Austral, La Casa de Lúculo, que es una buena edición. Y entonces traigo esto a colación porque antes hablé de los afrodisíacos, la mandrágora, pero vamos a ver que también esos supuestos afrodisíacos tienen riesgo de muerte. Es lo que le pasó a Lúculo. Lucio Licinio Lúculo, que tuvo una brillante carrera militar y combatió contra Mitrídates, el famoso rey del Ponto, que se protegía de los venenos con antídotos, ¿no? Era muy rico y se construye un gran palacio con magníficos jardines, pero le gustaba comer bien y, según una leyenda, se muere en el año 57 por ingerir un filtro de amor. En los últimos años, pues estaba ya el hombre mermado de fuerzas, para decir elegantemente que tenía impotencia coeundi y medio demenciado. Y uno de sus mayordomos le administra un brebaje y es posible que tuvo lo que llamamos los médicos una apoplejía o hemorragia cerebral o que se muriese envenenado por polvo de cantáridas. ¿Y qué son las cantáridas? La llamada lita vesicatoria o mosca española, son unos coleópteros, ¿no? Realmente no es una mosca, que se pulverizan sus alas y entonces se obtiene un veneno que es la cantaridina, el cantaris, que causa una irritación uretrovesical. De hecho, estas, ¿cómo se llaman? Las magas, las brujas, en la Edad Media, para provocar abortos lo introducían por la vagina de la mujer, entonces hacía una gran irritación de todo el tracto genitourinario y se desencadenaba el aborto. Pero a dosis mayores puede dar problemas gastrointestinales, aumento de salivación, dificultad para tragar y puede conducir incluso a la muerte. Y esto es algo que se cree que también le afectó a nuestro rey Fernando el Católico, porque claro, cuando se casa en segundas nupcias con su sobrina Germana de Foix, que era una mujer más joven y más fogosa, pues él ya no estaba para muchos trotes. Y entonces
tuvieron un varón, pero en acabándose de bautizar murió luego. Y había que garantizar la sucesión. Y entonces tanto él como la reina buscan un boticario que les proporcione un afrodisíaco. Y entonces se enferma el 10 de agosto de 1515 debido a un feo potaje que la reina le hizo dar para más habilitarle y que pudiese tener hijos. Se va agravando. Al cabo de los días aparece lo que llamamos una retención generalizada de líquidos o hidropesía, y quizás a ese brebaje le añadieron cantaridina. Entonces fallece en la localidad cacereña de Madrigalejo el 23 de enero de 1516, después de estar 3 meses postrado en la cama. Hemos hablado mucho de Mitrídates, ya vamos a hablar poco más, lo traigo aquí a colación, porque, bueno, lo decía antes, intentó suicidarse ingiriendo veneno cuando los romanos ocupan su territorio, pero como no lo consigue, había sido traicionado por su hijo, por Farnaces, pues coge a uno de sus oficiales y le dice que le ajusticie. Este tenía un médico que era muy peligroso, porque claro, los médicos, pues por el juramento hipocrático siempre vamos a procurar lo mejor del paciente, pero aquí en este libro doy cuenta de cada angelito de la medicina que se ha cargado a gente que para qué. Y tenía cratebas, y con cratebas hacía experimentos también de probar venenos, tenían condenados a muerte, iba variando la dosis. El cratebas era más siniestro que Mitrídates. Pero bueno, dieron origen a los antídotos. Lo que decía antes de En busca del unicornio, lo que son las leyendas, ¿no? Este animal fabuloso en forma de caballo, con un largo cuerno recto en la frente, considerado como un elixir de amor, como un remedio para males diversos y como un poderoso antídoto. Cuando el futuro Enrique II, el que era el delfín de Francia, se casa con Catarina de Medici, también otra mujer sobre la que corren leyendas de los envenenamientos, el tío de la novia, que era el Papa Clemente VII, le regala al padre del novio, a Francisco I, del que hablábamos antes, un cuerno de unicornio. Y es decir, le dan un cuerno de marfil, porque el unicornio no existía. Y él creía que al mezclarse con alimentos podía destruir cualquier veneno. Fabricaban con él copas, vasos, cucharas de prueba, y decían que nada más entrar en contacto con un veneno empezaban a sudar. Hasta que llega Ambroise Paré, que antes lo nombré, famoso cirujano renacentista, que además es uno de los primeros que empieza a tratar con cierto sentido científico las heridas de guerra, y porque hubo un momento que para las heridas de guerra te echaban aceite hirviendo, con lo cual te arreglaban un poco más, ¿no? En el peor sentido. Y entonces él abole ya la costumbre de sumergir un trozo de cuerno de marfil en la copa de los reyes antes de beber, porque dice que eso es ineficaz. Pero esta creencia se mantiene ni más ni menos que hasta el reinado de Carlos II, que ya solicita a la Royal Society of Medicine un estudio, investiga las propiedades y ve que no hay propiedades, que esto es inútil para las intoxicaciones. Esto es otra cosa también curiosísima, la piedra bezoar, unas concreciones que se forman en el estómago de los animales, en los intestinos e incluso en las vías urinarias. Generalmente lo tenían las cabras en la vesícula biliar, y también le atribuyen unas propiedades medicinales, ¿no? Creen que como atrapan pelos, ¿no? Pues que esos pelos pueden actuar como un filtro frente a los venenos, ¿no? Y el propio Paré, pues también critica esto en sus obras, ¿no? Pero bueno, para que veamos de nuevo lo cruel que eran algunos en el pasado, dice, me confesó el monarca que Carlos IX que tenía en prisión a un cocinero que le había robado a su amo 2 bandejas de plata y le iban a ahorcar inminentemente. El rey quería experimentar la eficacia de la piedra para comprobar si era útil en casos de envenenamiento. Por eso me dijo que preguntase, se lo dice a Paré, al cocinero si consentía en tomarse cierto veneno a condición de que le administrase inmediatamente el antídoto. Y aceptó, y un farmacéutico le dio que sea un boticario, lógicamente, un determinado veneno en un bebedizo, e inmediatamente después se toma la piedra bezoar. Dice, una vez que alcanzaron el estómago ambas sustancias, comenzó a vomitar, a presentar diarrea, declaraba sentirse arder interiormente y pedía agua a gritos. Se muere, y cuando Paré practica la autopsia ve que hay mercurio, o sea que menuda pocimita le habían dado. Y cómo no hablar de la cantarela si hemos hablado de los Borgia, ¿verdad? El famoso remedio para eliminar el principio para eliminar a sus víctimas.
Y el aqua cantarela, ¿qué era esto? Hombre, Rodrigo Borgia, que bueno, era como sabemos, un cardenal de origen español, natural de Borja, ¿no? Accede al trono como Alejandro VI y tenía muchos enemigos. Y entonces, bueno, pues le acusan de asesinar con el aqua cantarella a varios cardenales. Al parecer era una mezcla de arsénico y de cantáridas. Por cierto, en el libro al arsénico le he titulado Rey de los Venenos, que es como se llamaba en el pasado, y es una parte amplia del libro porque fue un veneno muy clásico en el pasado. Y bueno, la cantarela, decía el famoso poeta y novelista Apollinaire, aquella que los Borgia utilizaron junto con el arsénico sin saberlo era fósforo. Pero otros creen que la cantarela tenía sales de cobre, arsénico, fósforo, incluso algunos decían que mezclaban vísceras de cerdo, que lo dejaban reposar en una vasija hasta que entraba en putrefacción. Se han utilizado unas guarrerías en el pasado impresionantes. Cuando aquello se evaporaba, pues se incorporaba a la bebida. ¿Y cuál fue el final del Papa? ¿No? Bueno, pues en una mesa aparte comían Alejandro VI y su hijo César, porque les invitan a un banquete, ¿no? Y al día siguiente ambos tienen náuseas, vómitos, diarreas, fiebre. César, que era más joven, sobrevive, pero Rodrigo muere. Podrían haber sido envenenados por el cardenal Adriano de Corneto, confabulado con el cocinero del Papa. Esta era otra también de armas tomar, la Fredegunda. De hecho, uno de los capítulos de mi libro, a sugerencia de mi editor, y que lo ha puesto muy bien, se llama Huid de Fredegunda. Fue la segunda esposa de Chilperico I, rey de Neustria, a la que abandonó para casarse con otra, los nombres son muy complicados, Gelesuinta. Ahora le pones a tu hija Gelesuinta y yo no sé cómo se pronunciaría eso. Y entonces muere asesinada y probablemente fue Fredegunda la que instiga el óbito y dice, ¿te vas a casar con esa? Pues te vas a enterar. Y de hecho los hijos que le da Andovera, que era su primera esposa, a Chilperico, también son asesinados. Y el propio Chilperico. Y entonces se cree que esta Fredegunda pues maneja pócimas, ¿no? Porque lo hace además de forma muy alevosa, con puñales cuya hoja albergaba figuras en forma de cruz impregnadas con veneno. O sea, no solo te podías morir de una estocada de aquello, sino también del veneno que encerraba, ¿no? Y por eso dice que un tiempo después la visita un señor de los francos para recriminarle su acción. Y el señor no quiso quedarse a cenar, algo raro le sonaba en aquella casa, pero acepta una copa de ajenjo mezclado con miel y palma. Y ya estoy acabando, pero no quería dejar de nombrar el asunto de Carlos de Viana, hijo del primer matrimonio de Juan II de Aragón y de Blanca I de Navarra, un gran humanista. En Nápoles, de hecho, tuvo trato con los mayores talentos de Italia. Cuando fallece doña Blanca I de Navarra, que era su esposa, surgen desavenencias entre Juan II y su hijo, al que deshereda, al igual que a su hermana Blanca. Blanca se llamaba como la madre, o sea, la madre era Blanca de Navarra y esta también se llamaba Blanca. Y esta fue la que luego se casaría con el famoso rey Enrique IV el Impotente, Enrique IV de Castilla el Impotente. Por cierto, si alguien de la sala no ha leído todavía el ensayo de Marañón, Enrique IV de Castilla y su tiempo, pues es uno de los libros de don Gregorio que está, a mi entender, mejor, porque, hombre, tiene grandes libros, ¿verdad?, como el de Antonio Pérez y otros muchos libros de ensayo, el propio del Greco y Toledo, pero es muy curioso porque, claro, Marañón ha sido el único español miembro de 5 reales academias, y una de ellas era la de la historia. Y cuando vieron cómo estaba el estado en que estaba la momia del rey en el monasterio de Guadalupe, deciden poner aquello en orden, y vamos, no la momia del rey, la sepultura. Y entonces don Gregorio fue comisionado para ir allí a Guadalupe, descubrir la tumba, ver la momia y estudiarla. Y bueno, en torno a, pues ya también sobre Enrique IV hay un poco de leyenda en cuanto a su impotencia, porque debía ser muy potente, pero luego tenía fama de que con prostitutas de Segovia funcionaba de maravilla. Entonces había mujeres que dieron fe de eso en la época.
Y el caso es que, volviendo a Carlos de Viana, cuando estalla la guerra entre Carlos y su padre, fue hecho prisionero, Carlos de Viana, le libera 10 años después y al poco de quedar libre, en Barcelona, con 40 años, se muere probablemente de lo que se llamaba pleuresía, que hoy llamamos una pleuritis tuberculosa. Néstor Luján, el famoso escritor, dice su enfermedad debió agravársele con todas las peripecias de cárceles húmedas, persecuciones y huidas a uñas de caballo, amores voluptuosos y batallas irremisiblemente perdidas. Y bueno, pues hay, como siempre, autores que hablan de venenos, otros no hablan de venenos, pero dicen que hubo aquí un protomédico, que es como se llamaba entonces a los médicos, que le detienen por que le acusan de haber asesinado al príncipe de Viana. Y se sospecha que la ponzoña se la pudo haber administrado ese médico por orden de su madrastra, que era doña Juana Enríquez. Incluso se dijo tiempo después que doña Juana tuvo un cáncer de mama, que esto le pasó por haber sido tan mala y haberse cargado al príncipe, castigo de Dios. Pero quizá los rumores del envenenamiento de Carlos de Viana se basaban en que el repostero también había fallecido pocos días después y fue víctima en sus últimos años de un delirio persecutorio, y su hermanastro Fernando, el futuro rey católico, tuvo que hacer la salva en una ocasión porque se negaba a tomar bocado. ¿Qué es hacer la salva? La costumbre de probar la comida y la bebida a una persona encargada de dar servicio a reyes y grandes señores para descartar la presencia de veneno. Este cuadro tiene su historia. Tengo pendiente el mes que viene una conferencia sobre este tema en Petrer. Y tú conoces a nuestro amigo, el de Petrer, y me ha dicho que haga alguna mención ya al margen de los venenos, o mejor en el contexto de los venenos, a Petrer, porque tienen muchas rencillas con los de Elda. Van a ir por allí algunos de Petrer, y como yo no nombre algo de Petrer, me pueden llover piedras. Entonces he puesto este cuadro de un pintor de Petrer que representa la muerte de Carlos de Viana, ¿no? Y bueno, pues nada, me tendré también que llevar allí mi antidotario, mi pregustador, espero que no ocurra nada en Petrel. Y ya por último, si nosotros, los médicos, pues seguimos un poco la máxima de Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. También hay otros, que aquí doy cuenta de muchos angelitos, que se han cargado gente a pesar de ser practicantes del arte de Hipócrates y de Galeno. Ya lo decía Marco Tulio Cicerón, cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Pero aquí he puesto a uno de los buenos. Este es Mateo José Buenaventura Orfila, y en mi capítulo del arsénico le rindo homenaje porque es el creador de la toxicología, un genio no reconocido en España, que tuvo que irse a París, donde llegó a ser el primer catedrático de medicina legal y donde fue el primer perito oficial en los tribunales para descubrir casos de envenenamiento por arsénico que de otro modo hubieran pasado desapercibidos si hubieran quedado en el, en el limbo. Y entonces este hombre lo que hace, aplica ante los jurados el famoso test de Mars, que Mars es un químico que describe un procedimiento para detectar arsénico, y ya empieza pues a cobrar ahí entidad la figura del perito en los tribunales. Y lo único que pasa que él tenía unas diferencias profesionales con otro eminente de su época, que incluso en el famoso proceso Lafargue, que es la muerte de un abogado en Francia por envenenamiento por arsénico, se llega a personar allí para intentar desacreditar a Orfila y decir que ha viajado hasta Lille llevando arsénico encima para añadirlo a las muestras que están poniendo ante el jurado, ¿no? Pero nada, al final quedó desacreditado. Entonces este es Mateo José Buenaventura Orfila, este es mi libro, y en aquella serie que los que tenemos algunos años veíamos en televisión, salía Alfred Hitchcock y nos introducía
nos hacía una introducción antes de la proyección en el mundo del misterio. Entonces yo quiero agradecer a mi editor, Carlos Alcelay, porque aunque el libro está inspirado, el título, por Mónica Lieberman. Mónica se ha jubilado recientemente en la esfera de los libros, ha pasado el testigo a Carlos Alcelay, y Carlos es el autor de esto que ya creo que les pone en la pista de qué va mi libro, que es de lo que he venido a hablar esta noche. Tiene en sus manos un libro inquietante. En él se guarda gran parte del conocimiento acumulado a lo largo de la historia sobre las sustancias más letales obtenidas de la naturaleza o en el laboratorio. Un compendio detallado de maneras de matar, con discreción a veces, de forma indiscriminada y masiva otras, causando dolor y un terrible sufrimiento siempre. Hay muchos ejemplos en la historia que demuestran el uso que mentes criminales han dado a los venenos, desde conseguir un reino hasta lograr una herencia, por venganza o desamor, poder o celos. Algunos de ellos, los más siniestros, se traen a estas páginas. Si los abre, sepa que se adentrará en un mundo perturbador. Como decía Alfred Hitchcock, está advertido. Muchas gracias. Probablemente algunos de ustedes tienen muchas preguntas o alguna pregunta que hacerle a... ¿El vaso está limpio? Sí. Está un poco descendido, pero bueno, es del bueno. Bueno, como yo soy homeópata, yo también tomo arsénico. Pues no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Adelante. Pues yo, con su permiso, sí quería hacer una pregunta. Perfectamente. O yo no he entendido bien o no he escuchado algo sobre los antídotos de los muchos venenos que se ha descrito aquí. A lo mejor son recuerdos infantiles de cuando leí la famosa novela Siloé el egipcio, pero me quedaba el recuerdo de que tomando aceite, según el médico este que envenena a otro señor, dice que tomándose el aceite pudo permitirle al otro señor: bebe de esto, yo también bebo, es que a mí no me pasa nada. Claro, a mí me parecía bastante ridículo que solamente con el aceite eso sea un antídoto contra el veneno. En esta novela está escrito así y el autor es un médico. Quería preguntarle algo sobre posibles antídotos ante la caterva enorme de venenos que nos ha descrito aquí. Vale, yo no soy un experto en toxicología, porque además me preguntan ahora en las entrevistas que me están haciendo estos días que por qué un libro sobre esto y en este momento. Hombre, yo siempre he tenido una asignatura pendiente que era la medicina legal. Aquí hay varios compañeros míos, muchos de ellos del Marañón, y yo no recuerdo que aprendiéramos mucho en medicina legal. Era una asignatura que se daba en sexto. Yo recuerdo que fuimos a la antigua anatómico forense, los de mi promoción, a ver un par de autopsias y poco más. Entonces siempre me llamó la atención y había una parte de toxicología. Me acuerdo que a mí me la explicó el profesor Garrido Lestache. Y, hombre, una cosa en relación con eso que yo recuerdo de entonces es que si hay una costumbre de dar leche a la gente que se intoxica. Esto todavía a los alergólogos, que vemos urticarias, por ejemplo, gente que está en una boda y le empiezan a salir ronchas por la piel. No, ¿y fue usted a urgencias? No, me tomé leche, pedí allí leche y tal. Entonces hay un mito con la leche, y la leche contiene grasa, y si es un veneno liposoluble, al disolverse la grasa, yo creo que se va a absorber más fácilmente. Y bueno, también aprendimos en toxicología que eso de provocar el vómito, ojo con qué, porque como sea un cáustico, te quemas todo el esófago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces, claro, las novelas, pues no... Hay un libro por ahí que a mí me ha servido y me ha venido fenomenal y lo recomiendo vivamente, porque mezcla lo que es la parte científica con lo que es la parte novelesca, para desentrañar realmente qué hay de verdad, por ejemplo, en las novelas de Agatha Christie. Y es una mujer que se ha dedicado a estudiar los venenos que hay en las novelas de Agatha Christie. No es un libro muy antiguo, a ver si... este es Guía de Venenos Mortíferos de Agatha Christie, salió en el año 2018. La autora es Catherine Harcourt.
Y está fenomenal porque va cicuta. ¿En qué novelas Agatha Christie saca la cicuta? Y te habla del personaje y tal. Y entonces ella intenta desentrañar. Lo que pasa es que Agatha Christie era una mujer muy inteligente que había trabajado como enfermera durante la guerra en una farmacia de un hospital. Y ahí, por las noches, parece ser que era una planta tranquila, ella también hacía de enfermera de noche, y entonces se dedicaba a estudiar esto, y tomó nota de algunos venenos, ¿no? Por ejemplo, hay una novela que es El misterio de Pale Horse, y ahí habla del talio. El talio es una de las cosas que yo recojo aquí, porque es un veneno de calvante, además te deja calvo, pero es que es muy tóxico el talio, ¿no? Como todos los metales pesados puede ser muy tóxico, ¿no? Pero vamos, volviendo a esto para no enrollarme, yo creo que hay mucho mito en esto y la verdad que es un campo inabarcable. A mí me gustaría tener más conocimientos de toxicología para entender mejor los venenos, porque a lo mejor esto si lo lee un toxicólogo en algunas cosas no va a estar de acuerdo. Pero bueno, ahora ya se me está ocurriendo hacer una novela sobre esto. No, pero es para que quede. Bueno, yo también soy médico, no del Marañón, sino del Ramón y Cajal, ahora estoy jubilado. Entonces, como tu libro lo va a leer gente gotosa, quería disculparme como médico, o por lo menos hacer como reumatólogo, y hacer una aclaración. El colchico se utilizó en el siglo VI por Alejandro de Tralles con éxito, pero como no conocía muy bien la dosis, se cargaron a 2 papas. Entonces se dejó de usar, claro. Después Sir Alfred Garrol descubrió la colchicina a mediados del 18, perdón, a mediados del 19, y desde entonces hemos utilizado la colchicina. Y les prometo a todos, y quiero que lo aclares, que no nos hemos vuelto a cargar ningún papa. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más quiere preguntar alguna curiosidad o quiere instrucciones para cuando vuelva a casa si tiene que hacer alguna mala acción? No des idea, no des idea. Muchas gracias, una magnífica conferencia. Solamente un comentario y una pregunta. El comentario es que hoy se han hecho los medios eco de una visita que Vladimir Putin ha hecho a Ucrania, al frente de Ucrania, y los periodistas adictos al régimen suyo le han preguntado muy devotamente: ¿es usted realmente Vladimir Putin o es un doble? Y el hombre pues ha dicho: no, yo soy el único, el genuino, el único Vladimir Putin. No tengo dobles, pero lo que sí que tengo es un catador de alimentos. Se lo digo por si acaso. ¿Lo ha dicho? Sí, están en las noticias de hoy, entonces la importancia del catador pues es a veces importante. Sí, un catador, un catador. De hecho, el libro mío se cierra con un capítulo dedicado a esto que se llama Espías retirados a la fuerza. Claro. Porque claro, era inevitable hacer alusión al polonio y más que estar a la serie en televisión de Litvinenko, ¿no? Sí. Pero sí, y luego pues eso, si es que lo que decía antes del catador que tenía Hitler, ¿no? Sí. Pues era catadora. Vladimir Putin parece ser que también lo tiene. Bueno, la pregunta es, estamos viendo la cantidad de venenos que hay de origen mineral, vegetal, animal, y el descubrimiento o la invención a veces, porque son de origen químico. Le estoy cambiando el vaso, por si acaso hace bien. Por si acaso hace bien, porque, bueno, Alejandro es de fiar, ¿eh? Es que me he equivocado. Y mi pregunta es, ¿realmente los venenos son sustancias que son beneficiosas para el ser humano cuando los ingiere? Lo que verdaderamente los destroza y los mata es la cantidad que ingiere, es decir, provoca inicialmente unos efectos que son buenos, por eso se descubren. Posteriormente es cuando la cantidad ingerida es excesiva lo que provoca los efectos que no se requieren. ¿Es eso correcto? ¿Hay algún veneno que realmente no tenga otra finalidad que sea la de destruir, la de matar? Vamos a ver, yo creo que tenemos que ir a la famosa frase de Paracelso. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, ¿no? Pero es muy interesante eso porque, al fin y al cabo, veneno también tiene por ahí un sinónimo que es benéfico. O sea, que podría
ser interpretado en un doble sentido, ¿no? O lo que apuntaba el compañero. Bueno, la colchicina, claro, como cualquier medicamento, si te tomas en exceso, puede intoxicarse. El propio paracetamol, que está en las farmacias, ¿no? Y hablando de antídotos, bueno, pues hay un antídoto, que es la acetilcisteína, en las intoxicaciones por paracetamol, algo que todos hemos tomado, porque hemos tomado fluimucil, ipectorlisina, etcétera. Entonces, la pregunta en concreto era... Ya me he perdido. Si realmente hay algún veneno que haya sido descubierto que no tenga inicialmente ningún efecto positivo para el ser humano, sino que la única finalidad, sea la dosis que sea, es la de destruir al ser humano. Vale, yo creo que ahí, más que responder la pregunta así, la voy a responder de otra manera. Por ejemplo, la energía nuclear es buena, yo por lo menos creo que es buena. El uso del polonio, con ciertos fines, puede ser malo. Es decir, la propia María Curie, que yo lo pongo en el libro, pues murió de leucemia. Y la hija de ella también, porque claro, hacían un montón de horas, tenían un montón de horas de exposición a la radioactividad. Entonces desconocían los efectos nocivos de la radioactividad. Pero hombre, hay otros venenos actualmente que son las drogas de diseño. Y las drogas de diseño, que yo sepa, no tienen ningún beneficio para el ser humano. Y yo creo que esos sí son grandes venenos del siglo actual. Entonces, pues sí, las mentes perversas, porque claro, en la naturaleza puedes encontrar cocaína, pero si hacemos una droga de diseño, eso todavía es mucho más letal. No sé si he respondido. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia y aquí se despide el acto. Sí, simplemente... Simplemente recordarles que mañana hay una conferencia por la profesora Almudena Rivas sobre mujeres compositoras en la historia, que será acompañada también de un recital de piano por la propia conferenciante. Y el próximo domingo, el Día del Libro, aquí habrá una reunión de personas voluntarias para leer los textos que quieran de la literatura universal que quieran. Nada más, muchísimas gracias por su presencia y hasta que quieran acompañarnos.